En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Y como lo habíamos anunciado, está con nosotros la arquitecta Lucía Fortuner, hasta hace muy poco tiempo la titular del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Río Cuarto. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo buenas estás? tardes. Mucho gusto, buenas tardes. Bueno, toda una vida dedicada a la arquitectura. ¿Cuándo nació esa pasión y cómo te iniciaste? Bueno, hace tantos años ya que no me acuerdo. Me acuerdo que cuando terminé el secundario, yo estaba entre dos opciones, si educación física o arquitectura. Y cuándo surgió no lo sé, pero siempre me gustó esta cuestión creativa, esta cosa de resolver y terminar, empezar y terminar algo. Y entonces me fui a Córdoba, además me hice un estudio de esos psicológicos sobre la vocacional y me dio para arquitectura. O sea, yo además era una alumna destacada, sobre todo en matemáticas y las materias duras que tenían que ver con la carrera. Entonces ahí decidí y ahí me fui y ahí empezó otra historia de mi vida. Bueno, y viniste nuevamente a la ciudad ya como profesional. ¿Cómo te fue, digamos, te fue fácil insertarte laboralmente? ¿Qué pregunta? La verdad es que no tuve problemas. O sea, por ahí yo tengo alguna discusión, porque todo depende de las oportunidades que se le dan o no se le dan a las mujeres. Es cierto que a la mujer le cuesta mucho más, pero también depende de la mirada y desde dónde esté parada una mujer. Yo toda mi vida trabajé con hombres, toda mi vida. ¿Por qué? Porque, fíjate, voy a empezar clase en la Facultad de Ingeniería, que en ese momento eran todos hombres. Después asesoré municipios en la carrera, en toda la parte de obras públicas, que en ese momento eran todos hombres, los intendentes, los concejales. Después las obras se construían y los albañiles siempre fueron todos hombres. Uh-huh. Entonces, mi mundo fue rodeada de hombres. Creo que eso determinó que yo tuviera una parada y una visión donde naturalmente yo tenía que insertarme y poder sobrevivir y trascender y arreglarme en ese mundo de hombres. Creo que eso hizo de mí una situación distinta a otras mujeres que sí sé que la pasan muy duro para posicionarse laboralmente. A mí no me costó mucho. ¿En el momento de estudiar había otras mujeres también que hacían arquitectura? Éramos muchas mujeres, ¿Sí? Muchísimas, ¿sí? La Facultad de Arquitectura, creo que en ese momento debe haber sido igual, mujeres que hombres. Siempre fue con una visión muy libre, porque si hablamos, había mujeres, hombres y otras personas con otra identidad de sexo distinta. No, para nosotros eso tampoco era un problema como se vive ahora. Para nosotros era natural tener algún compañero o compañera que tuviera otra visión. Y además de, digamos, la pasión por construir, por diseñar, también tenés una pasión que tiene que ver con lo patrimonial, con el cuidado de lo que está hecho, de lo que se hizo. ¿Eso también surgió un poco a la par del estudio? Tiene un tanto que ver con el estudio, pero también con la familia, porque yo asocio el patrimonio histórico de la ciudad con las fotos de los hijos. O sea que el terror más grande que te pasa cuando te roban el celular, que es que nunca hacemos copias y se nos van todas las fotos de una parte importante de la vida y con ella la parte de la vida de los hijos. Bueno, una ciudad es lo mismo. O sea, los edificios patrimoniales son aquellos que te muestran la historia y la vida de esa ciudad. Cuando desaparece ese edificio, una parte de esa vida desaparece. Bueno, entonces esto no se cuida, han desaparecido cantidades de edificios en Río Cuarto, porque tampoco existe una política de preservación. O sea, no solo hay que dictar una ley o declarar el edificio de patrimonio histórico, sino también hay que ayudar al propietario y darle algunos beneficios para que no pierda la rentabilidad que podría tener ese edificio si se transforma. Entonces esto no existe, o sea, no existe ni
una ley bien severa de preservación y tampoco existe el apoyo del gobierno a compensar la pérdida de patrimonio de quien es propietario de ese edificio. ¿Esta es una falencia de Río Cuarto o se da también en otras ciudades? No, se da en casi todos lados. O sea, sobre todo la falta de apoyo. En otros lados tienen más rigidez con la preservación. Entonces, si te toca un edificio que está patrimoniado, bueno, crece la zona y vos te quedás atrás, digamos, atrás de la historia. Pero son más duros en cuanto a las demoliciones y demás no permitidas. Pero ninguno tiene una política de premios para aquel que pone su edificio en estado patrimonial. De todas maneras, lo que uno ve es como que, bueno, nunca hay tiempo para sentarse a discutir sobre el tema, digamos, como que no es el momento por cuestiones presupuestarias, es como siempre una cuestión que está pendiente. No hay decisión política, más que tiempo, porque recuerdo nosotros en el Colegio de Arquitectos hace muchos años, la Comisión de Preservación del Patrimonio hizo un catálogo donde había 500 edificios a los fines de ser preservados. Y bueno, de todo eso solo se sometió a la ordenanza de conservación el bulevar. Y después vino lo que nosotros llamamos el efecto soja, cuando después del corralito se sacó el dinero del banco y se armó un boom de la construcción en Río Cuarto. Nosotros le decimos edificios soja, todos esos edificios de 4 pisos que llenaron la ciudad de Río Cuarto, y ahí desapareció una cantidad de edificios italianizantes, sobre todo, desaparecieron, o sea, no quedan ya. ¿Hay un número de cuántos edificios se perdieron, digamos, de esos 500 que... No tengo ese dato, porque tampoco estaba el dato registrado, estaba en un catálogo hecho y pagado por la municipalidad, pero nunca se impuso. Si tuvieras que hacer, vamos a hacer un juego, si tuvieras que hacer un top 5 o un top 5 de los edificios que por allí más te gustan de la ciudad de Río Cuarto por la riqueza arquitectónica, ¿cuáles serían? Bueno, todo el sector del bulevar indudablemente. A veces el edificio tiene un valor patrimonial, pero no es por su arquitectura. A veces su arquitectura no tiene valor, sino tiene valor patrimonial por acontecimientos históricos que ahí ocurrieron. Entonces se confunde. Pero indudablemente todo el bulevar tiene esas cornisas, maravillosas. ¿Por qué se ha dejado de lado esa estructura digamos, vieja en cuanto a la construcción como arquitecta, digamos, porque hoy son líneas más planas, sin tanto trabajo, diríamos, por parte del albañil o el proceso de construcción? La arquitectura también tiene sus modas, como las mujeres, ¿no? En el Renacimiento se usaban gorditas y luego se pasó a una estética absolutamente delgada y ahora estamos volviendo a la estética medianamente gorditas y bueno, y esto también tiene que ver con la facilidad de la construcción, o sea, no te olvides que eran trabajo de orfebrería prácticamente todas esas cornisas, y tiene que ver con el tiempo, o sea, el costo de la mano de obra, materiales y demás, que significa eso, o sea, que así como se simplifican todas las cosas en la vida, también en la arquitectura tiende a simplificarse. Entonces vos vas a ver que pasamos de aquellos edificios a edificios más simples, más fáciles de hacer y demás, después pasamos a los techitos inclinados y demás, y ahora pasamos a toda la estructura recta, y bueno, y así vamos pasando por los tiempos, por el capital, por lo que cuesta construir, por la falta de mano de obra especializada. Bueno, hay una serie de ingredientes, además de una cuestión estética y de moda, que hace que la arquitectura vaya cambiando. Uh-huh. Recién usted hablaba de los hijos y de la cuestión vinculada al patrimonio. ¿Cuántos hijos tiene? 3. ¿Y alguno o alguna la siguió con el tema de arquitectura o fueron para otro lado? No, mi hijo varón se recibió de arquitecto en la Politécnica de Barcelona. Uh-huh. O sea, no solo que me siguió, sino con la arquitectura y con mi pasión, que es el urbanismo. Entonces, es la mejor facultad donde se enseña el urbanismo, creo que del mundo. ¿Y el alumno superó a la maestra? Y bueno, él está en Villa María y claro, siempre los hijos superan a los padres, que además eso es lo que nos hace sentir felices a los padres.
Y usted como especialista de urbanismo, ¿cómo ve a la ciudad, diríamos? Porque parece que muchas veces se corre detrás del avance, diríamos, el Estado, diríamos, para regular algunos aspectos. Acá hubo discusiones, usted habla de la soja, la llegada de la sojización y los edificios soja que se construyeron, pero de ahí fue el boom, diríamos, el boom del ladrillo verde, y parece que el Estado siempre llegaba más tarde, diríamos, de ese proceso. Bueno, el tema de planificación es para hablar horas, y para reír y llorar. El Río para llorar. Porque no es que no exista planificación. Mira, el primer plan de ordenamiento urbano del Río Cuarto se aprobó en el año 82, que me acuerdo que estaba de intendente Bertolone, y en un congreso de lo que era en ese momento era la Sociedad de Arquitectos, que yo presidía, tenía 32 años, la única manera de imponer un plan de ordenamiento urbano era así, por decreto, porque los intereses económicos son tan fuertes que la planificación corre siempre los riesgos por estos intereses. Ahí se generó el primer plan de ordenamiento urbano, que fue revisado en distintos tiempos en los consejos deliberantes del turno que tocaba. Entonces, no es que no había planificación, no había controles, y no hay controles. No hay inspectores que vayan siguiendo la obra para que en determinado momento no se cometa el error de no cumplir con la planificación. O si no se cumple, ahora han creado una multa. Pero bueno, nadie hace demoler lo que realmente se construyó en infracción. Entonces, claro, ¿cómo se construyó? Como no hay inspectores, se construye. Se termina el edificio y anda a hacerlo demoler. No lo demolés. Bueno, después tiene que ver también con los desarrollistas y toda esta cuestión desarrollista tiene que ver con intereses económicos altísimos. Entonces tiene que ver con el fraccionamiento de la tierra. Tiene que ver con cuando vos permitís lotear en terrenos que no están urbanizados. Y ahí viene otro desmadre. Entonces ese interés económico es tan alto que, por ejemplo, había un montón de zonas de anexión, y esto es lo último que te estoy hablando, porque podemos hablar horas, un montón de zonas de anexión que pasaron a ser urbanizables, y esto permitió que un montón de loteos ya hechos e irregularmente vendidos sean aprobados. Y luego ahora está en discusión otro loteo más, que es en la zona de la Antonia, que ya ustedes se deben acordar, que no fue tan lejano, que el Colegio de Arquitectos hizo una oposición firme con todas las instituciones y una mesa de planificación, y tuvieron que dar marcha atrás con ese loteo en aquellos años. Y hoy se está por aprobar. Entonces, ¿de qué hablamos? Bueno, en un ratito vamos a seguir conversando con la arquitecta Lucía Fortuna. Le dejamos una pregunta para que nos responda después de la pausa, y es ¿cómo se ve de aquí a 10 años? Regresamos desde la pausa, estamos dialogando con Lucía Fortuna, arquitecta de la ciudad de Río Cuarto, y había quedado pendiente una pregunta que es habitual para todos nuestros entrevistados. ¿Cómo se imagina de acá a 10 años? Bueno, de acá a 10 años me imagino una vieja piola, muy ligada con mis nietos. Espero no perder todas mis ideas y mis inquietudes y mi vinculación con el otro, con el ser, con el humilde, con el desprotegido. O sea, todas estas cosas que viví y actué hace 30 años, no quiero perderlas dentro de 10 años. Bueno, quiero ser feliz, fundamentalmente. ¿Y cuántos nietos tiene? 5. ¿Y con todos tiene vínculo, relación? ¿Qué es lo que más disfruta? Con todos, no te digo que soy una abuela piola. Por eso, pero digo, ¿cómo disfruta de eso o qué comparte con ellos? Bueno, los fines de semana, el mayor ya tiene 14, entonces bueno, poquita cosa, ya está en los 14, ya está en otra. Bueno, con él comparto, a lo mejor voy y me meto en la Play a hacer una casita con el Minecraft, que es el juego con que ellos arman y desarman. Bueno, tuve que aprender a vincularme con esta cuestión de la tecnología que usan los chicos. Con la nieta que sigue comparto, la llevo y la traigo a sus
clases y de gimnasia artística y es la que más se queda en casa porque le encanta todos los fines de semana. Se va y bueno, mismo zona del abuelo y se los pasa en casa. Después los otros 2 chicos que están en Villa María con mi hijo, bueno, también eso los veo un poco menos, pero cuando vienen se instalan también en mi casa y armamos juegos, ahora ya presumidas, trencitas y esas cosas. Y el más chiquitito, que tiene 3 años y medio, bueno, ese es un encanto. Con eso le compramos los libros de Paw Patrol. Es la debilidad de la abuela. Es una abuela Sí. tecnológica, podemos decir así. No, bueno, trato, porque me cuesta mucho. Yo, por ejemplo, no uso las redes, no tengo cuentas en Instagram y en los demás lugares porque mis hijos me las hicieron, pero ni las contesto, nada. No me gusta además porque uno se engancha y engancha otra cosa y se pierde un tiempo precioso mirando la pantalla nada más. Entonces, por ahí prefiero hacer otras cosas más saludables. ¿Tiene proyectos actualmente? ¿Está trabajando o se ha retirado? Estoy jubilada de la universidad después de 30 años de docencia, creo que llevé. Y después también me jubilé, terminé la gestión del Colegio de Arquitectos, que no me podía jubilar porque no me gustaba abandonar la gestión a la mitad, y también me jubilé. Entonces ahora nos dedicamos a viajar. Me parece ¿Es la otra pasión suya, el viaje? Siempre lo fue, siempre lo fue. Conozco mucho, ahora se nos pone un poco difícil por la situación del país, por el dólar y por todo esto que todo el mundo conoce, pero sí, siempre mi pasión fue viajar. Bueno, además de las pasiones que ya ha contado, tiene otra gran pasión que es la política. Sí, me pierde eso. y debe ser con la que quizás más discute que con las otras. No sé si hay con la que quizás más me resigno, porque viste, hice toda mi vida cosas pensando que podía cambiar el mundo, hasta que me di cuenta que no. Bueno, pero ¿cómo arrancó con esa pasión? ¿Cuándo arrancó la militancia? Bueno, qué pregunta. Cuando yo era chica, mi papá era socialista. Y mi mamá no. Yo vengo de una familia antiperonista. Y entonces yo no entendía que mi papá nos llevaba a la casa de los peones y mi mamá por ahí protestaba. Entonces, no entendía mucho, pero cuando me fui a Córdoba, que iniciamos el proceso de taller total, y en ese proceso de taller total íbamos a buscar las realidades de los barrios, a ver las necesidades de vivienda y el relevamiento de vivienda en los barrios, ahí empecé a tener un vínculo muy estrecho con los sectores más humildes y sobre todo con los obreros, los trabajadores. Entonces ahí en mi cabeza dije, ¿cómo? Si los obreros son peronistas, entonces todo esto que hace mi papá con la gente humilde tiene que hacerse desde el peronismo, porque estas ideas socialistas quedaron en Europa, acá nunca crecieron. Entonces ahí incursioné con los grupos de base peronista, que en esos grupos nosotros entrábamos directamente a un grupo a estudiar, leíamos muchísimo, de todo leíamos, de todo, comunista, peronista, o sea, la formación era la cuestión más importante. Y la acción, en ese momento, estábamos todavía con golpe de Estado, así que eran actos relámpagos, donde ahora se usaría el WhatsApp, pero antes no, era boca a boca. Entonces todos nos transmitíamos el acto a las 17:30, el Colonia General Paz, y llegaba un momento, a las 17:30, uno tiraba una bomba de estruendo y todo ¡brum!, se llenaba la esquina. Éramos todos militantes de distintos partidos, de distintas organizaciones, que hacíamos el acto relámpago. Obviamente que el acto había 2 o 3 oradores, duraba 5 minutos, porque en los 5 minutos venía la policía y chau todo el mundo a rajar. Así empezó mi vida política. ¿Y cómo lo tomaron en tu casa, que era antiperonista? Bueno, obviamente que bastante mal. Pero mi mamá, pobre, bueno, mi papá ya había fallecido, porque falleció el año, cuando yo iba a 5º año del secundario. Y mi mamá se fue moldeando, ¿no? Porque, bueno, también un hermano mío siguió el camino conmigo y bueno, entre los dos la llevábamos a votar y bueno, más o menos. La convencieron. Sí. Después de muchos años creo que alguna boletita al peronismo le puse. Pero no. ¿Fueron los años más difíciles, los del 70? Sí, indudablemente que sí.
Los más difíciles y los más apasionados y los más llenos de mística y los más combativos y bueno, las vivencias y el amor con que se hacían todas las cosas, después tuvieron un camino incorrecto porque los grupos armados medio que coparon esa militancia que era realmente masiva y no armada, en la militancia de base. Me acuerdo porque nosotros íbamos a las fábricas y formábamos a los obreros para que fueran delegados y tuvieran una acción masiva, siguiendo esta cosa que la situación cambia y la política y el país cambia en tanto masivamente se produzca ese cambio. Y no con esta teoría del foco que la impusieron un poco los Fafari Montoneros, que viene de la teoría del foco de Regis Debray, de la experiencia de Tupamaros. Entonces yo creo que eso hizo dar un giro a esta lucha política que estoy contando tan apasionada, y entonces ya se empezó a chupar la gente de a uno y a armar células, y entonces nosotros ahí ya tomamos distancia de esa política porque no la compartíamos, y entonces luego, después de un año que estábamos nosotros lejos de eso, vino el golpe de Estado con las consecuencias que todo el mundo conoce y las lamentables situaciones que tuvimos que vivir, ¿no? Bueno, estamos en los 40 años del regreso de la democracia y vos fuiste de alguna manera protagonista del retorno a la ciudad en cuanto a que participaste de muchos actos, de la militancia. En ese momento por allí las mujeres quedaron un poco opacadas por los hombres porque eran todos candidatos varones mayoritariamente, pero sin embargo trabajaron y mucho. Sin lugar a dudas, las mujeres, quiero rescatar la generación de las delegadas de Eva Perón que rastrillaron el país para armar el Partido Peronista Femenino, mirá el año que te estoy hablando. Y después acá en Río Cuarto, las personas de la generación de Delia Lacasse, o sea, siempre trabajaron mucho y militaron mucho con el costo social que eso significaba, porque no solo eran pisadas por el hombre, por así decirlo, en cuanto llegaban a las listas y demás, sino que eran muy criticadas por las mismas mujeres. Las críticas que tuvieron que soportar las mujeres militantes, más de una vez infundadas, fueron tremendas. Entonces el costo no era solo pelear con el hombre, las mismas mujeres tenían actitudes complicadas. ¿Y abandonaste la política o seguís ligada? Ahora hace 10 años o más, 12 quizás. En realidad desde que fui secretaria técnica en la universidad, que me alejé un poco porque me llevaba mucho tiempo el cargo y porque muchas cosas no me gustaron, no volví al partido más. Y cuando volví vi un partido que no era el mío, entonces digo, bueno, me quedo con mis ideas, me quedo con mis cariños, me quedo con mis recuerdos. Hice todo lo que pude, más no pudo, entonces me quedo con la tranquilidad de conciencia de que peleé por todo lo que soñé y que la realidad me dijo que era un sueño nada más. ¿Le hubiera gustado ser intendenta de Río Cuarto? Creo que a todo el que hace política sí le gusta, sobre todo porque es una posición en la que puede cambiar las cosas, pero con un armado político distinto, con esta forma de armar lista de concejales, o diputados o senadores, o obediencia debida a una persona, no. Nicolás hacía referencia a los 40 años del regreso a la democracia y una deuda muy, muy grande de la política en sí hacia la gente, digamos. ¿Es así? No creo que... O sea, la política se mide por 4 o 5 políticos que salen en los medios. O sea, yo he conocido miles de personas que hacen política con el corazón y que tratan de hacer las cosas y se mueven. Y sin embargo, la imagen de los políticos es nada más que esa que vemos 5 o 6, que los vemos, los volvemos a ver, sea del partido que sea, en los medios. Y del partido que sea conozco gente honesta, sacrificada,
valorando sus intereses. Tengo grandes amigos de todos los partidos. No existe grieta. Muchachos, la grieta es de ahora. Nosotros, acuérdense, cuando salimos todos a defender a Alfonsín. Tengo una foto en mi casa con todas las agrupaciones, todos los partidos, todos del brazo marchando para defender a Alfonsín. La grieta es un invento moderno que les sirve porque en nombre de la grieta entonces nadie hace nada. ¿Quién quiere meterse a enfrentarse a su amigo, a su pariente o a su padre? No, es una excusa fea. Bien, la última pregunta, que también es común a todos los entrevistados, tiene que ver con qué hubiese hecho Lucía Fortuna si no se hubiese dedicado a la arquitectura y también a la política. No sé si no hubiera hecho otra cosa. O sea, mi vida es transformar cosas desde la arquitectura. O sea, el momento mejor es cuando terminas una casa y ves tu obra realizada. Desde la sociedad de arquitectos, cuando te planteas un proyecto institucional y sale. Y desde la vida, cuando creas personas, y hijos y nietos con una capacidad y herramientas como para que puedan desarrollarse en el ambiente que sea. Entonces yo con esto ya estoy feliz, me siento muy realizada. Ha sido un placer estar hablando con vos, Lucía. Gracias a ustedes. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima semana.